Buen día, Valeria. Les saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Antonio, Rubén, un gusto. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes en este espacio. Está en Chile, Valeria. Estoy en Chile, sí, sí, estuve recién en Bolivia, pero acabo de volver. Qué bien. A ver, cuéntenos, Valeria, ¿en qué consiste este proceso? Los antecedentes son cercanos, ¿no? A un intento de modificación de la Carta Magna chilena hace poco nada más, que fracasó. Ahora será un segundo intento. Aparentemente hay posibilidades de que la derecha pueda imponerse. Sí, efectivamente es así. Se ha producido en este último tiempo un movimiento bastante pendular de la opinión pública, ¿no es cierto? O la voluntad de la ciudadanía que se ha manifestado como yendo de un lado del espectro político al otro. Sabemos que, digamos, a fines del 2019 un levantamiento muy importante, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Eh, eh, digamos, con una serie, una variedad muy amplia de demandas que se hacían en ese momento y que dieron, digamos, como resultado este llamado a reformar la Constitución, que es efectivamente la Constitución que dejó el régimen de Pinochet, la dictadura. Eh, y siendo así, en 2020 se dio inicio, ¿no es cierto?, al proceso de reforma constitucional que tuvo unas características muy particulares, digamos, por un lado, un apoyo muy amplio, arriba de un 80% de la ciudadanía que buscaba que se reformara la Constitución y que dio su aprobación para que así fuera. Y después, en el proceso de elección de esa convención constituyente, un éxito muy, muy rotundo de los partidos, en ese momento más que partidos, de las fuerzas, yo diría, de izquierda, ¿no es cierto? Ajá. Porque hubo muchos independientes, fue una elección marcada por la presencia de independientes, personas que se presentaron sin afiliación partidaria. Fue un proceso muy participativo, muy amplio, que resultó en una constitución que, digamos, estuvo dominada, ¿no es cierto?, por una variedad de temas en las cuales distintos grupos, ¿no es cierto?, pudieron avanzar, grupos de vanguardia, en distintas áreas, ¿no es cierto?, pudieron avanzar posiblemente más allá de lo que la ciudadanía estaba dispuesta a avanzar. Y esa propuesta entonces fue rechazada, digamos, rotundamente, con un voto de casi dos o prácticamente dos tercios. Y entonces eso dio lugar a esta segunda ronda en la cual nos encontramos ahora, que a diferencia de la anterior, que fue tan participativa y tan amplia, digamos, en su composición, este segundo, o segunda etapa, diría yo, del proceso, estuvo marcado por una primera parte, una primera fase, digamos, en la que una comisión de expertos, expertos designados por los partidos, digamos, con presencia en el Congreso, pudieron designar a personas de su confianza, expertos, ¿no es cierto?, técnicos de su confianza, para elaborar un texto preliminar, ¿no es cierto?, una suerte de propuesta constitucional sobre la cual después las personas elegidas para ser consejeros constitucionales pudieran trabajar ya sobre un texto armado, un poco para marcar la diferencia con respecto a la experiencia anterior, que había sido elaborar un texto de cero, ¿no es cierto?, y que había llevado a un proceso bastante confrontacional, difícil, ¿no es cierto?, en su proceso mismo, ¿no? Bien, y en eso estamos ahora estamos en la fase de esta segunda discusión, si se quiere, de un texto en el Consejo Constitucional al texto propuesto por la comisión experta. Se le han presentado más de 1000 enmiendas. Hay que decir algo que fallé en decir, es que si bien la primera convención estuvo conformada por una presencia muy mayoritaria
de personas o fuerzas de izquierda. En esta ronda se impuso todo lo contrario Claro. y hay una mayoría marcada de fuerzas de derecha, ¿no es cierto? Entonces, esta etapa del proceso, esta segunda etapa del proceso, ha estado marcada por mayor incidencia de las preferencias de la derecha. Si bien el texto de los expertos parecía ser un texto bastante más conciliador, ¿no es cierto?, de las preferencias de las distintas tendencias ideológicas, políticas, con estas 1000 enmiendas que les mencionaba que se presentaron, el texto parece transitar aún más hacia la derecha, ¿no es cierto?, lo cual deja a amplios sectores de la población poco satisfechos, pero además ahí también se ha notado algo que esta convención, este consejo se propuso evitar por todos los medios, que era la confrontación tan desarticuladora, ¿no es cierto?, que había ocurrido en la convención constitucional anterior. Se esperaba que este proceso más conducido, un poco más contenido, ¿no es cierto?, por su diseño mismo, no llevara a niveles de confrontación menores y facilitara mucho más la conversación y arribar a acuerdos. Lamentablemente eso no está siendo así. Muchas de estas 1000 enmiendas son bastante radicales, ¿no es cierto?, en lo que proponen revertir leyes que se aprobaron en los últimos tiempos, proponen ir más allá con otras leyes que se estaban buscando reformar en sentido contrario. Entonces, digamos, este éxito que tuvo en esta etapa electoral el Partido Republicano, que es el partido que está más a la derecha del espectro político en Chile, marcó entonces el tono de varias de estas enmiendas, y resulta hoy preocupante porque de nuevo entonces se plantea la posibilidad de que efectivamente se produzca el rechazo de este texto y entonces al cabo de un proceso que ha demorado más de 3 años, ¿no es cierto?, y en el que Chile realmente esperaba y necesitaba establecer una nueva constitución, al cabo de todo este proceso se llegue a una situación en la que se sigue con la Constitución de 1980, que ya está muy fuertemente deslegitimada en la ciudadanía. A ver, Valeria, sí, se entiende de que la redacción de este texto constitucional, más allá de las 1000 enmiendas, tiene nomás pues el valor y la propuesta de estas fuerzas de extrema derecha. 22 votos tiene el Partido Republicano en este consejo y 11 votos tiene el partido también de derecha Vamos Chile y solamente 16 el oficialismo, así que hay una prevalencia mayoritaria de la derecha y obviamente su construcción ha tenido esos elementos, pero ¿cuánta está la correlación de fuerzas? ¿Cómo está dividida la correlación de fuerzas con relación a las elecciones de diciembre? Valeria, ¿es posible que la izquierda, Boric, puedan voltear esta constitución, este proyecto de constitución? A ver, lo que pasa es que yo creo que uno no puede correlacionar el voto ciudadano, ¿no es cierto?, lo que se va a producir en el plebiscito de salida, que se llama, Sí. con la fuerza actual, por ejemplo, del gobierno en ejercicio, ¿no es cierto? Lo que pudimos ver, o sea, digamos, si fuera que uno pudiera hacer ese ejercicio, entonces la convención anterior posiblemente hubiera aprobado su texto, ¿no es cierto?, porque se venía de una convención con muy fuerte apoyo de izquierda, después el éxito de Boric en las elecciones, ¿no es cierto?, y entonces uno tendería a pensar, bueno, se va a aprobar una constitución con una fuerte tendencia progresista. No obstante, no ocurrió eso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos ante la presencia de una ciudadanía relativamente madura, ¿no es cierto?, que puede discernir en las principales pinceladas, si no todo el detalle del texto constitucional, sí las principales pinceladas y definir por cuenta propia, digamos, qué aprobar y qué no, ¿no es cierto? Y así ocurrió con el rechazo
del texto anterior, ¿no es cierto? Que si uno, digamos, si uno lo pensara, ¿no? Por 2 minutos, incluía muchas de las demandas de la población que llevaban décadas formulándose, ¿no es cierto? Daba respuesta a esas demandas. No obstante, digamos, fue un poco más lejos de lo que la ciudadanía posiblemente llegó a comprender, y ante, digamos, cierta incertidumbre que se generó, la rechazó. Yo creo que hoy estamos de nuevo en una situación en la cual la fuerza que predomina en el Consejo, eh, digamos, no está leyendo muy bien dónde están los límites y las preferencias de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y cree que por tener el ejercicio del poder al interior de este Consejo Constitucional puede imponer sus preferencias, creyendo, digamos, que puede haber un correlato con la ciudadanía, y lo que parece haber es una ciudadanía que realmente, digamos, tiene, digamos, posiblemente podríamos hablar de un 25% que va a votar con certeza por la izquierda, un 25% que va a votar con certeza por la derecha, pero después hay otro 50% que está muy, digamos, dispuesto a movilizarse hacia una propuesta u otra, o hacia un lado u otro del espectro ideológico, según, digamos, lea los contenidos, ¿no? de lo que se le propone. Entonces, eh, me costaría a mí predecir lo que va a pasar en base a la fuerza actual del gobierno o de la oposición, a medir por las últimas elecciones, lo mismo, ¿no es cierto? Valeria, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Buen Quería día, preguntarle Antonio. si han tenido un proceso aparentemente interesante, se aprobó un nuevo texto constitucional, pero luego fue rechazado también por una mayoría. Nos dice ahora que una comisión ha elaborado otro texto que también ya tiene más de 1000 observaciones y que posiblemente también sea rechazado. ¿Por qué cree que está pasando esto? ¿Por qué está siendo para Chile tan difícil lograr un nuevo texto constitucional? ¿Podría estar pasando algo como acá en Bolivia tenemos un fenómeno que se ha llamado Polarización. polarización? Tal vez en Chile puede estar ocurriendo algo parecido. Efectivamente, digamos, la palabra polarización aparece mucho en nuestro vocabulario. Eh, digamos, los procesos han ido polarizando a las posturas en torno a esta cuestión. En Chile se vive además este año, se conmemora este año los 50 años del golpe de Estado, ¿no es cierto? El golpe de Estado que se le hizo al gobierno de Allende en 1973. Eh, y eso también ha vuelto a abrir, digamos, algunas heridas del pasado, que están en el corazón, ¿no? De esta grieta que separa las aguas ideológicas en el país, y respecto de la cual las personas se posicionan hacia un lado o hacia el otro, ¿no es cierto? Ahora, uno podría decir que este hecho, ¿no es cierto?, que es solo, digamos, un hito, ¿no? Las cosas no cambian tanto entre el 2022 y el 2023, ¿no es cierto? Pero el hecho de que este año se esté conmemorando el golpe también ha agregado benzina, uno podría decir, ¿no? Ujú. A, al espíritu, ¿no es cierto?, de contraposición. Han ocurrido varios procesos, y que vienen gestándose hace algunos años. Eh, de mucha importancia es la aparición del Partido Republicano, ¿no es cierto? El Partido Republicano que está más a la derecha de lo que antes era, digamos, el partido más de derecha de Chile, que era la UDI, ¿no es cierto? La Unión Democrática Independiente. Hoy el Partido Republicano tensiona el sistema más aún hacia la derecha, ¿no es cierto? Mm. Eh, y, digamos, hay que decirlo que por el otro lado también, ¿no? El hecho de que en la última década el Partido Comunista haya también ingresado a la competencia electoral,
es el otro elemento, ¿no es cierto?, que en esta, si se quiere, dialéctica, ¿no es cierto?, histórica, ¿no?, va tensionando y polarizando la dinámica política. Sin dudas, ¿no es cierto?, algunas de las soluciones que uno podría pensar, ¿no?, que deberían tender a despolarizar, ¿no es cierto?, es el surgimiento de partidos de centro, y ha tenido mucha dificultad el centro, los partidos que históricamente habitaron el centro político en Chile, se desprestigiaron mucho en los últimos años de la concertación, yo diría, ¿no es cierto? Y precisamente porque jugaron un rol pivotal en el cual, según fueron las circunstancias, adoptaban posturas un poco más de derecha, un poco más de izquierda. Esto era lo que hacía que se pudiera negociar entre los dos bandos, si se quisiera. Pero al desprestigiarse el centro, fundamentalmente la democracia cristiana perdió su poder. Hoy la democracia cristiana tiene una participación electoral muy baja desde hace ya al menos una década, un poco menos quizás, pero más o menos, ¿no es cierto?, ha ido decayendo. Y eso, sin lugar a dudas, de nuevo, ¿no?, estando ausentes las fuerzas de centro que permiten generar acuerdos entre posturas distintas y opuestas, ¿no es cierto? Bueno, eso ha dificultado también las cosas. Ha habido un proceso de fragmentación política muy grande, allí donde antes, a través del sistema binominal, en los hechos, el sistema político chileno funcionaba como un sistema de dos partidos, lo cual fue parte del problema, ¿no es cierto? Esa lógica de dos partidos que impedía que hubiera partidos, o sea, que hubiera preferencias expresándose en el sistema por fuera de estos dos bloques, ¿no? Fue parte de lo que tensionó, fue parte de lo que desprestigió al centro, que tenía que adoptar posturas de una línea o de la otra, ¿no es cierto? Pero permitió que fuera más fácil el trabajo, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdos. Vale. En tanto se disolvió el sistema electoral binominal que existía y se adoptó algo que es muy poquito, o sea, es un sistema proporcional muy poco proporcional si uno lo mide en términos comparativos internacionales, pero sí permitió el ingreso de más partidos al sistema y una rápida fragmentación del sistema, ¿no es cierto?, que hoy también dificulta mucho la llegada, el poder negociar y llegar a acuerdos entre las partes. Así estamos, digamos, en algún sentido uno podría pensar que también es esto epifenoménico de lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? La polarización ha sido un fenómeno internacional, a veces se explica por dinámicas que se dan en las redes sociales, ¿no es cierto? Pero seguramente hay más que solo eso. Valeria, ¿no será que el proceso esté sufriendo una falla metodológica? ¿Por qué no una asamblea constituyente? ¿Por qué optar por con una convención constituyente y un consejo constituyente? ¿No será que será también ahí la falla? El Partido Comunista denunciaba eso. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer asamblea constituyente en Chile? Decía por un lado. Por otro, quisiera consultarle ya las partes cruciales de la nueva constitución o de la constitución que se está trabajando. Bien, con respecto a la primera pregunta, la de la Asamblea Constituyente, esa fue efectivamente la pregunta que se sometió al primer plebiscito. El primer plebiscito de entrada se le llamó, ¿no es cierto? Era un plebiscito, sí, era un plebiscito para definir si se iba a hacer una asamblea. Aquí se le llamó convención, pero convención y asamblea usados como sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, si se iba a hacer una asamblea, una convención constitucional, o si se iba a ir a una modalidad menos participativa, ¿no es cierto?, y más contenida. Y lo que ganó en ese primer plebiscito de entrada fue la idea de la asamblea. Lo que hubo fue una asamblea.
De allí que yo les contaba que esto tuvo una participación tan amplia y se establecieron en esa propuesta constitucional, por ejemplo, al estilo boliviano, ¿no es cierto?, un Estado plurinacional. Entonces, efectivamente se produjo una asamblea ampliamente representativa, fue el órgano más representativo que ha tenido Chile en toda su historia, en el sentido de que estaban representados los grupos etarios, fue la asamblea más joven que ha tenido Chile, lo cual hablaba de una renovación política y más diversa también en cuanto a su composición. Si bien el grupo de mayor participación eran abogados y abogadas, había una diversidad de ocupaciones, ¿no es cierto? E incluso, bueno, predominaba gente con educación universitaria, por cierto, pero también había gente sin educación universitaria, entonces fue un órgano de lo más diverso, digamos, a todo efecto práctico, una asamblea. Ocurrieron algunas cosas ahí que quizás fueron la trampa de diseño metodológico, como usted decía, que tuvieron que ver con los tiempos. A mi modo de ver, se le dio muy poquitito tiempo para sesionar a esta asamblea. A ver, una asamblea que tenía que elaborar un texto constitucional de cero, se hablaba de una hoja en blanco, ¿no es cierto? No de trabajar sobre la base de un texto para reformarlo, sino más bien diseñar un texto desde cero, y de ahí que se estuvieron evaluando, o sea, se evaluó durante los primeros meses, inclusive pasar a un sistema parlamentario, finalmente eso fue descartado, pero realmente se evaluaron en todas las distintas áreas reformas muy profundas y se generó una reflexión acerca de cuáles debían ser las decisiones, digamos, que fueran más representativas para el Chile de hoy. Entonces, en ese sentido, eso. Ahora, lo que pasó fue que tuvo que trabajar para generar este texto bastante contrarreloj, ¿no es cierto? Uh-huh. En los inicios con muy poquito apoyo, los primeros meses estuvieron marcados por el fin de la gestión de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, el presidente que tuvo que, digamos, o sea, que sufrió la movilización del 2019, el estallido, ¿no es cierto?, y sus consecuencias, y que después, digamos, tuvo bastante dificultad para terminar su gobierno, aunque lo terminó, ¿no es cierto?, pero en esa última etapa de su gobierno, de su presidencia, empezó ya a sesionar la Convención Constitucional con muy poco apoyo. Si uno recuerda ese primer mes, digamos, los convencionales no tenían computadores, no tenían oficinas, no tenían donde reunirse, carencias que fueron comiéndose el tiempo, ¿no es cierto? Y tenía solo 9 meses para sesionar, que después se podían extender a 12, finalmente sesionó durante 12 meses, hizo uso de la extensión, pero 12 meses para producir un texto constitucional de cero, y además, digamos, no eran expertos en las materias quienes estaban ahí sesionando, sino personas que en muchos casos se enfrentaban a, digamos, no a las problemáticas que dominaban muy bien, sino a tener que volcar el contenido de esas problemáticas a un texto de naturaleza legal, constitucional, ¿no es cierto?, que en sí mismo importa una dificultad. Bueno, eso seguramente le jugó en contra a la Asamblea en poder hacer mejor su trabajo, además de que hubo escándalos, los medios hicieron una representación de cada escándalo, cada problema, cada pelea, ¿no es cierto?, que fue deslegitimando el trabajo de esta Asamblea, de la Convención Constitucional, a los ojos de la ciudadanía. Vale. Digamos, y finalmente, con poco tiempo y demás, ¿no es cierto?, produjo un texto que yo insisto, casi que por diseño, ¿no es cierto?, también estuvo un poquito más adelantado a las preferencias de la ciudadanía, como que, digamos, se pasó un poquito, ¿no es cierto?, y la ciudadanía posiblemente ante eso rechazó, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, claro. Que es algo, digamos, que muchas personas pueden ver con buenos ojos y tuvo muy buenos motivos. La Asamblea, por lo demás, tenía representación de todas las etnias reconocidas, todos los pueblos originarios reconocidos en el país, 17 representantes, una representación importante, no era un cuerpo muy grande,
eso consiguió que se incorporara el Estado plurinacional, pero llamativamente después en las comunas, ¿no es cierto?, donde mayor presencia de pueblos originarios hay, fue rechazada la propuesta constitucional. Entonces ahí hay cosas que creo que todavía no terminamos de entender acerca de qué pasó en lo que quedó redactado en ese texto que luego fue rechazado. Valeria. Entonces eso como respuesta a la primera pregunta que usted me hacía. Sí, vamos con la segunda, a ver qué cambios estructurales presenta esta propuesta de nueva constitución en relación a la heredada por Augusto Pinochet. Lamentablemente cambios estructurales no presenta, ¿no es cierto? O sea, por momentos inclusive parecería ser que es una réplica y profundización, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1980. No así lo que propuso la Comisión de Expertos, sí marcaba una diferencia con respecto a la Constitución de 1980 en algunos aspectos clave, ¿no? Que lo hacían bien interesante porque se reducían algunos de los espacios de toma de decisión del Ejecutivo y permitía que el Legislativo pudiera avanzar en algunas de las reformas removiendo, ¿no es cierto?, algunas de las trabas que históricamente o que desde del retorno de la democracia a esta parte habían hecho muy difícil avanzar en reformas en salud, en educación y en áreas que son, digamos, de importancia para la ciudadanía. Entonces, ese texto, si bien no es un texto refundacional, reducía algunas de esas trabas y yo me animaría a decir que si, digamos, fracasado el primer intento, esto era una posibilidad de quitar las trabas presentes en la Constitución de Pinochet por ejemplo, sí introducir un cambio importante que era quitarle a la Constitución estigma, ¿no es cierto?, del Estado subsidiario, ¿no es cierto?, introduciendo que el Estado sería un Estado social de derecho. Ahora todo eso está en disputa, ¿no es cierto?, con estas enmiendas se retrocede en todos estos o en estas posibilidades de avances, y se quiere, y las enmiendas van en el sentido de casi que profundizar, ¿no es cierto?, algunas de las cosas presentes en la Constitución de Pinochet, lo cual, digamos, parece muy difícil que la ciudadanía pueda aceptar, ¿no es cierto? Cualquier persona, aún estando disconforme con la Constitución de Pinochet, la va a preferir frente a una alternativa que extrema, inclusive, ¿no es cierto?, el estado mínimo presente en la Constitución de Pinochet. Entonces, bien, eso, ¿no es cierto? Gracias.